Vamos a ver si soy capaz de transmitiros cuál es el tipo de problemas al que creo que tendrán que enfrentarse la siguiente generación. Vamos a ver. Para empezar, esta siguiente generación, que vamos a dibujar de esta forma, se encuentra con un problema, y es que la riqueza hasta ahora lo ha conseguido de una forma determinada. El mensaje que les hemos dado es: hay que importar riqueza desde el futuro. A esto básicamente se le llama crédito, es decir, puedes vivir, digamos, trayendo riqueza desde el futuro hasta el presente. Esto le llamamos crédito. Y la forma de donde utilizas ese crédito, para qué lo utilizas, es básicamente para consumir, es decir, para el consumo. Muy bien. Pero evidentemente nos estamos dando cuenta de que el futuro no puede basarse en eso, sino que el futuro tiene que estar basado en exportar algo al futuro, es decir, en crear ahora las bases para que en el futuro tengamos una economía sostenible. A eso se le llama básicamente ahorro. Entonces hay que tener una mayor cultura de ahorro, y para que no queráis que soy un poco carca, no se trata de ahorro de dinero, sino que lo que se trata ahora es de crear conocimiento ahora que pueda ser de utilidad en el futuro. Muy bien, esta es una foto, creo, de donde estamos viviendo, de lo que está viviendo la generación actual. La segunda cosa que me parece interesante destacar es: esa generación se va a encontrar en unas nuevas situaciones. Vamos a poner 4 cosas que creo que esa generación va a vivir. Bueno, esta generación, que como he dicho vamos a dibujar todo el rato así, es muy fácil, no hace falta ser un artista para utilizar este trasto, se va a encontrar con la siguiente cosa, que son parte, cada uno de ellos, de lo que denominamos naciones transversales. O sea, la geografía va a ser muy poco importante, sino que lo importante es a qué se consideran ellos, de qué se consideran parte. Por ejemplo, algunos de estos jóvenes, pues su pasión será exclusivamente pues las bicicletas, y su mundo serán las bicicletas. De hecho, hoy hemos visto ejemplos aquí. Por ejemplo, para Aniceto el mundo es los relojes, es decir, por tanto, él pertenece a la nación de los relojes. Para Xavi Serra, que también está aquí, pues su mundo es extremadamente amplio, pero podríamos decir que una parte importante de su mundo es el mundo, pues, de la música, ¿no? Es decir, ¿no? Yo soy muy malo dibujando las notas, pero pertenece a una nación. Para otros, el mundo consiste, pues, en los libros, ¿no? Y, no sé, tienes gente que lo que le gusta realmente es, digamos, seguir los libros, y forman parte de los amantes de un determinado estilo. Para otros, y estos son mayoría, lo que les interesa es una cosa que ocurre dentro de una cosa que se llama portería, y que aquí hay algo que se llama pelota, y para muchos el mundo es el mundo del fútbol. Peor todavía es que para otros la nación transversal es la nación del yo, es decir, es ellos y nadie más, y también tenemos la suerte de que para algunos pues hay una nación de gente un poco innovadora que se llama infonomía, ¿no? Y bueno, tenemos suerte de que hay algunos que les interesa esto. Por lo tanto, esta es una de las situaciones en las que se van a encontrar esta generación. Vamos a ver. Muy bien. Tercera cosa que va a ocurrir con esta generación, muy interesante, y hoy hemos visto ejemplos, es que es una generación que se va a encontrar con lo siguiente: se va a encontrar con que el mundo digital es tan extremo, es decir, la información está en todas partes, su vida es una vida totalmente digital, que va a tener mucha importancia no la información, sino otra cosa. Va a ser muy importante la mano. Es decir, esta es una generación en donde va a ser muy importante los objetos, que sean útiles, que sirvan para hacer algo. Fijaros lo que está ocurriendo con los teléfonos móviles, pero que al mismo tiempo afecten a algo más importante, que es lo que hay aquí, que es el cerebro, y que sean objetos útiles y emocionantes. Útiles y experienciales. Será una generación para que los objetos van a ser muy importantes. Es una generación, además, que se va a encontrar
con algo inesperado muy importante, y es que el salario, que es el dinero que reciben, tradicionalmente ha estado distribuido en tres partes, que es una parte básica, el salario básico, que es básicamente lo que te pagan por el tiempo que trabajas, una parte de objetivos y una parte del conocimiento que tienes. Entonces, hay una transición desde lo que ocurría en 1950, que es que la estructura del salario era así, básicamente te pagaban por trabajar unas horas, te pagaban muy poco por conocimiento y más por objetivos. En el año 2000 empezamos a entender que esto ya no era así, que la parte del salario básico era más pequeña, era más importante trabajar por objetivos y recibir también algo por conocimiento, pero creemos que esa generación, en el 2050, esta generación se va a encontrar con que el salario básico es muy pequeño, el salario de objetivos es importante y el de conocimiento es mucho más importante. Es decir, que realmente les van a pagar por el conocimiento que aportan a su organización. Esto es otro cambio importante que va a encontrar esta generación. Alguna cosa más que se encontrará esta generación va a encontrarse con una transición, digamos, histórica, que es, fijaros que hemos pasado desde el pie del Australopithecus, ¿no?, hacia el pie humano, que podemos más o menos dibujar así, ¿no?, con los deditos, ¿no?, hacia el zapato, la horma del zapato de un hombre, ¿no?, que sería más o menos así, y vamos a ir, si es más complicado, hacia un zapato más así, que es el zapato femenino. Es decir, que vamos a pasar, es una economía en donde se va a notar mucho el cambio desde el manomics, es decir, la economía del hombre, ¿no?, hacia la economía de la mujer, es decir, lo que hemos denominado womenomics. Muy bien, estos son una serie de cambios que se van a ver en el entorno de esa nueva generación. Después veréis por qué he puesto todas estas cosas, veréis que tiene un sentido muy, muy claro. Venga, perfecto. Por tanto, hemos visto que tenemos una sociedad en donde tenemos que pasar de importar del futuro a exportar conocimiento al futuro, y que hay una serie de problemas con los que nos tenemos que enfrentar. Si yo tuviera que decir cuál es el problema principal, es doble. Hay uno de orden tecnológico y otro de orden social. ¿Cuál es el problema de orden tecnológico? El problema de orden tecnológico es el siguiente. Fijaros que estamos viviendo en un entorno en que la cantidad de información por unidad de tiempo, es decir, lo que uno está recibiendo constantemente a través de cualquier tipo de instrumento, esto tiende a infinito. Es decir, cada vez recibimos más información por unidad de tiempo. Y en el otro lado tenemos que la cantidad de tiempo que puedes dedicar a cada información que recibes, no hay que ser muy listo para saber que tiende a cero. Entonces, esta es la gran, digamos, paradoja del futuro con la que esta generación tendrá que luchar. Y básicamente tendrá que hacerlo a través de generar aquí en medio un conjunto de soluciones, cosas, que permitan resolver esto de aquí, que tengo demasiada información para poderla digerir, esto de aquí, tengo que encontrar soluciones tecnológicas, cómo resuelvo el que tengo demasiada información por unidad de tiempo, y soluciones que me permito llamar psicológicas, es decir, cómo organizo la información de mejores maneras, cómo formo a los niños de otras maneras para poder absorber toda esa información. Tengo aquí un par de ejemplos de lo que quiero decir. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, un par de ejemplos de lo que quiero decir. Fijaros, aquí hay un ejemplo muy interesante. Fijaros que esto es una forma de enseñar a un niño un engranaje que es muy gráfico, muy visual, está en Lego, que no tiene nada que ver con enseñárselo a través de un papel. Es decir, el niño recibe muchos inputs de información por unidad de tiempo, hay que hacérselo fácil para que pueda entenderlo. En este caso es un simple flash con el que el niño puede entender mejor cómo funciona un engranaje. Otro ejemplo es este de aquí, que no sé si habéis visto, este de aquí, fijaros. Este es un ejemplo de lo que se llama la aplicación de la realidad aumentada a los individuos. Veréis como aquí
hay una persona que se levanta por la mañana y se pone delante de un espejo, y delante de ese espejo se hace una fotografía, es una especie de foto personal. Y fijaros cómo, entonces, alrededor de la fotografía pone todos aquellos instrumentos que quieren que se vea cuando alguien lo está enfocando con una cámara. Quiero que vean, por ejemplo, mi perfil en Facebook, quiero que vean la presentación, el PowerPoint que yo estoy enseñando, lo veréis, lo pongo, lo muevo, lo pongo alrededor de mi imagen, esta es mi presentación. Entonces, cuando él está, ahora lo veréis enseguida, que lo veis, ¿no? Incluso si se mueve de lado, esta constelación de contenido personal está reflejada. Entonces, aquí hace una presentación, como yo estoy haciéndola ahora, hace una presentación y hay una persona de la audiencia que dice, me interesa lo que dice, lo enfoca, a través de la detección de su cara, se conecta con el servidor correspondiente y ahí ves quién es esa persona y cuál es la presentación y entonces te la puedes bajar. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que encontrar soluciones tecnológicas que permitan resolver el problema de la intensidad excesiva, de la intensidad informacional. Muy bien. En esta complejidad tecnológica, la recuerdo aquí, es decir, que tenemos esta, digamos, controversia entre la información por unidad de tiempo y el tiempo que dedicas a cada información, habrá que hacer cosas. Entonces, yo creo que hay dos cosas que van a parecer muy importantes. Una de ellas es que todo el esfuerzo realizado durante décadas para poner la E delante de cosas, el e-learning, el e-commerce, el e-banking, lo que sea, se va a convertir, ese esfuerzo se va a convertir en otra cosa que es en la S de Smart. O sea, cómo convertimos todo lo digital en algo que sea más fácil de utilizar poniendo inteligencia. Ya no se trata de digitalizar, se trata de poner inteligencia. Y otra cosa que va a ocurrir es lo que hemos denominado nosotros ubicuidad, es decir, que lo que vamos a necesitar es que esa persona, en el lugar en el que esté, tenga algún tipo de instrumento, al menos hoy por hoy un instrumento, que le permita dos cosas, que le permita, por un lado, recibir información de un emisor y, por otra parte, ser localizado por un sensor. Entonces, la idea de emisores y sensores va a ser muy importante. Bueno, hasta aquí los problemas de orden tecnológico con lo que esta generación se va a encontrar. Muy bien. Tenemos, por tanto, los problemas tecnológicos resueltos. Pero hay otro mucho más grave, que es el problema de orden social. A ver, este año pasado ha sido el año Darwin y vamos a ver cómo nos puede ser de utilidad lo que Darwin nos dijo. Vamos a ver. Señor Darwin, este es más difícil de dibujar, pero como tengo a Edmond en el equipo y me dio una idea de cómo dibujar a Darwin, pues vamos a ver si soy capaz. Este señor de aquí, pues con estas cejas, estos ojos y aquí pues con una barba más o menos así, con algo así, que me perdone Edmond si lo he hecho mal, pero este sería el señor Darwin, os presento al señor Darwin, ¿no? Y aquí tenemos otro señor que no tiene nada que ver con Darwin, pero que veréis que sí que tiene una conexión en clave de futuro, que es este señor de aquí. Os presento al señor Schumpeter. Entonces el señor Schumpeter, este señor de aquí está en el mundo de lo bio y este está en el mundo de los negocios, bio y bis, ¿no? Entonces, aquí estos dos señores, desde campos muy distintos, dijeron cosas muy parecidas. De hecho, Darwin lo que dijo es que hay que entender que las cosas vivas, que son organismos, funcionan básicamente con interacciones entre ellos. El mecanismo fundamental de la biología es la interacción entre los organismos. Pero es que resulta que el mecanismo fundamental de la economía es la relación, la interacción entre individuos. Es decir, básicamente dijeron lo mismo. Y dijeron una cosa muy importante, y es que tanto los organismos vivos como los organismos económicos tienen que estar muy atentos a lo que ocurre en el entorno. Es decir, lo que ocurre a su alrededor les genera ese feedback que les permite cambiar. Concretamente, cambian en situaciones, digamos, de crisis. En situaciones de crisis, los organismos cambian. Y cambian de una forma muy concreta. Cambian a través de dos mecanismos principales, que es a través de las mutaciones al azar,
es decir, un organismo cambia y resulta que se adapta mejor al entorno, ese mecanismo del fitness, ¿no? de la adaptación. Esto ocurre lo mismo en las empresas, es decir, las empresas sacan nuevos productos o servicios que si enlazan con el mercado pues tienen éxito y si no fracasan. Mutaciones al azar. Y segundo, lo que Darwin denominó la mezcla parental, es decir, que los genes de los padres, de padre y madre, se mezclan. Fijaros que hasta ahora lo que nosotros sabíamos del mundo de la biología es que las mutaciones al azar eran fundamentales. También hemos conocido, sabemos que las mezclas parentales en el mundo de la biología son fundamentales, pero ¿qué ocurre con las mezclas en el sector, en el campo de la economía? Vamos a verlo enseguida, y aquí es donde ya nos acercamos a la idea de los problemas complejos. Bueno, resulta que en el campo de la economía esa mezcla, esa hibridación entre los padres no está ocurriendo porque la economía se divide en dos partes muy distintas, que podemos utilizar una metáfora que es la metáfora del árbol. O sea, por un lado, el oxígeno que se genera en la economía está producido en las empresas establecidas, es lo que nosotros denominamos el upper ground, es decir, el status quo, las empresas que ya son sólidas. Una característica de estas empresas es la idea de solidez, empresas que son sólidas, pero resulta que estas empresas tienden evidentemente al estancamiento, a saber utilizar al máximo lo que ya conocen, los campos que ya conocen, explotar los mercados conocidos, pero el futuro no está en explotar los mercados conocidos, sino que el futuro está en cómo tú tienes una serie de raíces, digamos, y tú tienes visión para explotar cosas nuevas que están en el sustrato social, en lo que hemos denominado también el underground. Por tanto, de la misma forma que Darwin dijo que había que que la mezcla de los genes paternos y maternos era lo que permitían evolucionar a través del mecanismo del fitness una especie, en el mundo de la economía tendríamos que hacer lo mismo. Es decir, teníamos que encontrar una conexión entre lo ya establecido, las empresas establecidas, y lo nuevo. Fijaros que hoy la gente de iOS nos ha dado un ejemplo extraordinario. iOS estaría aquí, son empresas que surgen nuevas, que están nutriéndose de nuevas ideas y que establecen una conexión, que es el tronco, con las empresas sólidas. Es decir, esta conexión entre lo nuevo y lo viejo es fundamental. Muy bien, esto es, por tanto, digamos, lo que Darwin nos podría decir en términos de hacia dónde va el futuro. Muy bien. Esto que está muy bien tiene un pequeño problema y con eso voy a concluir. Muy bien. Hemos dicho, por tanto, que esta es una generación que se va a encontrar con problemas de orden tecnológico, demasiada información para poder manipular, y se van a encontrar con un problema que si no se mezclan entre sí, y sobre todo si no se mezclan los de arriba y los de abajo, es decir, si la gente con ideas nuevas no es capaz de seducir a las empresas ya establecidas, no va a ocurrir nada. Muy bien, esto en términos de una nueva disciplina, que es la de los problemas perversos, lo explica perfectamente. Fijaros, hasta hace relativamente poco, los problemas los podríamos describir de esta forma. Un problema era algo bastante bien definido, o sea, una característica de los problemas era que podían definirse, los problemas eran bien definidos, de manera que un observador que tuviera suficiente conocimiento, viendo el problema desde una determinada dimensión, podía resolverlo a través de un algoritmo. Es decir, oye, tú quieres hacer un puente, será más fácil o más complejo, pero tú aplicas un determinado conocimiento que tienes de una determinada forma y el problema al final se resuelve. Resulta que ahora los problemas ya no son así, sino que los problemas son realmente muy rugosos, muy complejos, y aunque pongas un número infinito de observadores, cada uno de ellos con su conocimiento, es imposible que lo resuelvas. Es decir, los problemas son indefinibles. Los problemas, yo qué sé, coger un ejemplo, ¿por dónde hacer pasar el AVE en Barcelona? Es un problema que ya no es un problema de ingeniería, es un problema mucho más complejo, mucho más difícil de definir, que no se puede resolver por un algoritmo, sino que se resuelve básicamente desde la heurística, es decir, desde la prueba y el error.
el mecanismo de resolución no es este, tienes un conocimiento, lo aplicas a una solución, sino que el procedimiento es, conforme vas avanzando, te vas aproximando más o menos a la solución y el conocimiento que necesitas para resolver el problema se desarrolla mientras estás resolviendo el problema. Bueno, estos problemas de aquí, en esta terminología, se llaman problemas domesticados, tame problems, y estos de aquí se les denomina wicked problems, es decir, problemas perversos. Bueno, pues la siguiente generación tiene el problema de que la mayoría de problemas con los que se van a tener que enfrentar son problemas perversos. No son problemas simples a los que se podrá aplicar un algoritmo, sino problemas muy complejos. Y para terminar, os voy a mostrar qué pueden hacer esta siguiente generación con los problemas complejos y veréis que liga perfectamente con algunas de las cosas que hemos dicho hoy. La idea es, fijaros que los problemas con los que se van a enfrentar son problemas, están aquí, que he dicho que son muy complejos, tienen muchas partes distintas. El AVE en Barcelona, hay un tema de si se hunde la Sagrada Familia o no, hay un tema de los vecinos, hay un tema de no sé qué, múltiples complejidades. Normalmente lo que hacemos es poner expertos que tienen un conocimiento 1, otro experto que tiene un conocimiento 2, otro experto que tiene un conocimiento 3, o sea, pones una suma de expertos que pueden resolver el problema. ¿De acuerdo? Pero esto, que en teoría sería fantástico, pones gente que es experta, cantidad de talento de calidad a resolver un problema, no tiene en cuenta que esto no son máquinas, sino que son personas, y que tienen una característica que es la del centrifugismo, es decir, cada uno tiende a sacar el máximo partido de esa situación, no por maldad, sino porque es un fenómeno social el que la complejidad del problema queda añadida, queda multiplicada por la voluntad individual de cada miembro de esa sociedad que busca una satisfacción personal. Dicho de otra forma, si queréis, es que sería fantástico que resolviéramos un problema desde el we, ¿no?, desde el nosotros, pero la mayoría de ocasiones los problemas tienen el efecto del me. Esto es parte de todo un análisis que se está haciendo en problemas perversos y que viene a concluir, viene a resolverse de la siguiente forma. No hay manera de resolver un problema complejo como los que la siguiente generación se tendrá que enfrentar si no consigues algún tipo de acuerdo entre la gente. No es suficiente sumar el talento de la gente si no hay algún tipo de acuerdo entre ellos. Última imagen es la siguiente. Bueno, últimas imágenes es la siguiente. Fijaros, dicho de otra forma, sería fantástico que sumáramos el conocimiento de estos individuos. Tenemos gente muy preparada, jóvenes muy preparados, sumamos los conocimientos y resolvemos cualquier tipo de problema, pero resulta que, según cómo lo haces, la suma de los conocimientos de la gente es el caos. Si lo ves desde el lado del mí, lo que a mí me interesa, o es el conocimiento, si se hace desde el lado del we. Fijaros que cuando Liz Coleman nos ha hecho esa presentación sobre las artes liberales, lo que ha dicho es esto, es decir, si tú vas desde una forma muy reduccionista de ver las cosas desde el experto, tenderás a ver solo el problema desde tu lado, hay que crear esto de aquí. O sea, dicho de otra forma, lo que hay que hacer es, hay que poner mayor énfasis en lo que es el conocimiento. Es decir, la clave está en cómo tú llegas a algún tipo de visión compartida, cómo haces que las personas que están involucradas en un determinado problema tengan eso, una visión compartida y por tanto se pongan a trabajar conjuntamente. Dicho de otra forma, los problemas a los que nos tendremos que enfrentar tienen una componente social muy importante, una componente social fundamental. Muy bien, dos cosas, dos ideas, y algunas relacionadas con lo que hemos dicho ahora de educación. Yo lo dividiría en dos partes, dos cosas. Fijaros que, por un lado, se trata de que las personas, esa generación futura, deje de pensar solo en clave de lo que a ella le interesa, es el mí, para que piense en clave de un planeta, es decir, estamos en un planeta, estamos
Esto sería Europa, esto sería más o menos África. Entonces, hay que pensar en clave del we, de nosotros, y esto es lo que nosotros hemos denominado la segunda mano invisible de Adam Smith. Fijaros que aquí Adam Smith lo que dijo es que cuando yo busco mi beneficio, cuando yo busco beneficiarme, el resultado es la ganancia social, que cuando alguien busca su propio interés, resulta que los mercados funcionan, esto es Adam Smith, siglo XVIII, ¿de acuerdo? Pero resulta que ahora nos estamos dando cuenta de otra cosa, y es que cuando yo busco el beneficio de toda la sociedad, cuando busco el beneficio de la sociedad, yo acabo teniendo una ganancia personal. Y esto es lo que algunas empresas están haciendo yendo más allá de su responsabilidad social corporativa. Esto sería Adam Smith en el siglo XXI. Por lo tanto, es una tener mucho más en cuenta su entorno, va a tener que superar el individualismo y tener que entender la segunda mano invisible de Adam Smith. Última imagen y última idea. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos visto hoy? Bueno, varias cosas. De hecho, por ejemplo, en la última presentación, cuando nos ha hablado de educación, los que nos han dicho algo que me parece interesante es, hay que ya superar la idea de que la educación consiste en niños jóvenes que son botellas en las que hay que acumular conocimientos, es decir, ya no funciona la idea de meterles cosas en esto que es el cerebro, sino que la educación tiene que pensarse como algo que es más, y aquí es más difícil dibujarlo, pero algo que es más como, los niños son los troncos, ¿no? Y lo que tienes que hacer es crear, digamos, fuego, digamos, hay que incitar, ¿no?, esos niños para que aparezcan cosas. Es decir, no se trata de acumular, sino se trata de incitar. Muy bien. Entonces, como sé que esto es un poco complejo, vamos a resumirlo de una determinada forma. Perdón, a ver. Aquí. Fijaros, esta es la primera imagen que hemos utilizado, que era una imagen donde decíamos que este es el mundo del que partíamos, que es un mundo, pasar del importar del futuro a exportar al futuro. Después teníamos varias cosas, por ejemplo, la idea de las naciones transversales, que es esta de aquí, es decir, tenemos aquí unos jóvenes que básicamente pertenecen no ya a naciones geográficas o políticas, sino a naciones de lo que a ellos les gusta. Después teníamos la idea de los objetos experienciales, es decir, les gustarán objetos que sean más allá de lo meramente informacional, querrán objetos útiles y emocionantes. Queremos además, o estarán sometidos a una forma de riqueza, de generación de riqueza, no basada en poner horas en el trabajo, sino a poner conocimiento. Después veremos una economía donde la mujer tendrá muchísimo que decir y todo lo que será women friendly será people friendly. Por lo tanto, aquí tenemos, esta es la situación actual de donde partimos. Y aquí tenemos el mundo en que vivirán, o sea, su mundo de futuro, de esa generación. Podríamos poner aquí un etcétera, muchas más cosas. Hemos dicho que aquí había dos problemas fundamentales, que era el problema este de aquí, es decir, que necesitaban cómo consiguen resolver el dilema de que tendrán más información de la que... ¿Perdona? Selecciono. Este es el problema de orden social. ¿Bien? Y al final quedaba la idea de los wicked problems, o sea, de los problemas complejos, estos de aquí, que requieren una forma distinta de tratamiento
Ujú. Tiene su tema esto, no creáis. Entonces tenéis aquí los problemas complejos. Por tanto, aquí tenéis una imagen un poco sofisticada del futuro. Tienen que superar esto de aquí, se encontrarán con situaciones totalmente nuevas de dónde pertenecen, qué objetos utilizan, cómo se ganan la vida, combinar el hombre y la mujer, problemas de orden tecnológico, problemas de orden social, problemas de cómo la gente se mezcla, para resolver problemas complejos que no pueden resolverse desde el reduccionismo de un conocimiento que uno tiene. Bueno, querría, terminar diciendo que hemos querido utilizar esta tecnología porque muestra que, no se trata de tener las herramientas, sino de saberlas utilizar. Creemos que el tipo de discusión, por ejemplo, en los colegios que se puede producir con este tipo de herramientas es sensacional. ¿No habéis visto cosas como, por ejemplo, esta de aquí? Imaginaros que ahora yo quisiera mostrar un ejemplo de hibridación, y como un ejemplo de hibridación, pues traigo esto para acá. Fijaros, traigo un ejemplo de hibridación, os enseño un ejemplo de estos de aquí, de sumar habilidades. Aquí tienes una tecnología del siglo XV, que es un barco, con una tecnología del siglo XX, de un pequeño loco. Esto es un ejemplo de cómo unir el underground con el upperground, cómo coges un carguero, le colocas una vela enorme y consigues reducir el consumo de combustible de ese carguero a través de una vela. Por tanto, fijaros, las tecnologías van a permitir un tipo de discusión, un tipo de incitación de los niños totalmente distinta, y me gustaría pensar que incitando sus mentes con ideas totalmente nuevas podemos ir a un futuro mejor, o mejor al contrario, es tan lioso y tan liante que no llegamos a ningún lado. Muy bien, he querido sintetizar de una forma un poco distinta lo que creo que va a ocurrir con esa generación. José, si quieres subir. Desde mi punto de vista, lo que hemos perseguido es mostrar ejemplos de jóvenes, de talento, de iniciativas distintas que ocurren en la ciudad de Barcelona y que pueden mostrar un camino. Necesitamos miles de iniciativas de este tipo. Muy bien.